noches a todos los que nos han seguido hoy. Quiero agradecerle muy particularmente a Yasnaya Aguilar y a Wilder Guerra por estar de nuevo con nosotros, esta vez en vivo y en directo, para responder las preguntas de nuestro público. Hemos tenido público de todos, de diversas regiones de Colombia, cosa que me agrada muchísimo, pero también de otros países que nos han estado siguiendo y escuchando. Y han hecho muchas preguntas que voy a hacerles a continuación. No quería desaprovechar pues este momento para agradecer a todas las personas que participaron en este programa, a todos los que nos siguieron en este en contexto público de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que buscaba o que ha buscado reflexionar sobre la crisis global en la que nos metió esta pandemia y hacerlo desde distintas miradas. Hemos tenido aquí participantes que han hablado desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la educación, desde la relación, la conciencia de la conciencia ambiental y finalmente hoy esta conversación con Wilder y con Yasnaya sobre los dilemas éticos de la pandemia o los dilemas éticos de nuestros tiempos. Como saben, Yasnaya es lingüista, Wilder es antropólogo y ambos son representantes de comunidades indígenas y tienen una mirada desde su comunidad que aporta muchísimo a esta reflexión que estamos haciendo. Entonces, buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches a Welder y a Yasnaya. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y van las preguntas. Yasnaya, me gustaría saber si hay acciones, ya sea por parte de ONGs o de entes gubernamentales, para apoyar al territorio indígena durante la pandemia. Eh, Bien, yo dividiría las respuestas en tres tipos. Las respuestas de las propias comunidades, las respuestas de organizaciones o sociedad civil organizada y la respuesta gubernamental. La respuesta gubernamental pues ha sido lenta y poco adecuada en términos culturales. Tenemos un gran problema en hospitales en general y se ve a todas luces como lo precario del sistema de salud, que además ha sido históricamente muy racista con los pueblos indígenas. Por ejemplo, las respuestas en cuanto a información desde la parte gubernamental han sido lentas. Las primeras respuestas se han dado siempre desde ya sea las comunidades o la sociedad civil. También hay diferentes organizaciones, tanto de pueblos indígenas como no indígenas, que se han movilizado para, por ejemplo, apoyar con insumos necesarios como gel antibacterial, cubrebocas, etcétera. Y también la propia respuesta de las comunidades que han en diferentes comunidades y en diferentes espacios y estructuras tomado medidas de prevención para la protección comunitaria. Entonces creo que la que se mueve más lento y la que es más, digamos, en un punto pues revictimizante es la del Estado, pero no hay políticas especialmente diseñadas para los pueblos que estén considerando también las diferencias culturales. Si normalmente no había, en la pandemia tampoco había, lamentablemente. Esta pregunta, bueno, la puede responder de ustedes dos el que quiera. Dado que las medidas de cuarentena han sido más estrictas para los adultos mayores, cierta parte de esta población se ha sentido de alguna manera relegada, sintiendo vulnerados sus derechos, lo cual abre todo un debate. En el caso de sus comunidades, ¿cuál es el cuidado del adulto mayor y cuál ha sido el sentir de esta población durante esta crisis? Bueno, quisiera responderla. Yo quiero decir que eh, todas las señales iniciales de esta pandemia sobre la humanidad, al menos en sociedades tradicionales, como es el caso de la Wayuu, fueron alertadas por personas mayores que soñaron y vieron que había un malestar y un riesgo latente en el territorio. Aquí debo resaltar el papel de las abuelas en la organización social Wayuu, y quiero decir que ellas son las encargadas de transmitir unos conocimientos fundamentales para el éxito de los individuos, hombres y mujeres, en su desempeño en la sociedad. Las abuelas proporcionan las coordenadas sociales que permiten ubicar la posición de un individuo geográfica, genealógica
y el tipo de relaciones que tiene dentro de su familia y con otros. Cuando una persona se desempeña de manera torpe en la interacción con los demás, los guayú le dicen, parece que no hubiera tenido abuela. O sea, tienen una función fundamental, pero además toda una serie de relatos del conjunto mítico, de prácticas, de conocimientos acerca de vegetales y animales y también del territorio, están allí depositadas. Por eso es importante. Lo que ocurre actualmente en los asentamientos tradicionales no hay una restricción, obviamente, porque están dentro de burbujas sociales, diríamos, familiares, que no han o que han, no impiden o no el que la gente se mueva en su propio vecindario indígena en el cual guarda el confinamiento. Esto se siente más en zonas urbanas y suburbanas, donde hay restricciones para toda la población que reside en los pueblos y ciudades y donde puede haber esa limitante. De todas maneras, no solo las mujeres, las abuelas indígenas, sino también en general, ellas cumplen una función como seres de frontera y es la interrelación con el mundo de los agentes inmateriales y la realización de rituales que son fundamentales en el carácter preventivo y del cuidado que se debe tener para protegerse del contagio. Gracias, Wilder. Yo quisiera extenderle esta pregunta a Yasnaya, que tiene que ver con lo mismo de lo que ha estado hablando Wilder. ¿Cuál es el papel de las mujeres en su comunidad, Yasnaya, en todo este tema del cuidado y de la conservación de la memoria frente a las pandemias u otras crisis? Sí, es fundamental, sobre todo en mi comunidad que ha tenido históricamente una participación tanto en la estructura política como en las labores de cuidado fundamental de las mujeres. El régimen aquí de la tierra es la propiedad comunal y por lo menos tenemos desde el siglo XIX incluso evidencia en la época colonial de mujeres que han sido posesionarias de tierra comunal, es decir, que pueden decidir sobre la siembra, la milpa y el uso y el disfrute de la tierra comunal. Y eso ha hecho que la participación históricamente de las mujeres, la participación política en las asambleas, que es nuestro órgano máximo de decisiones, haya sido muy importante. Y también ahora, en cuanto a, dado que en nuestro cabildo tradicional tenemos a mujeres, también eso ha sido una contribución muy importante al diseño de las políticas comunitarias para el cuidado ante esta pandemia. Y también hay digamos, en la parte ritual, las mujeres también pueden ser shumars, que son como estas personas que administran la relación entre el mundo común y el mundo lo sagrado. Entonces, particularmente también en mi comunidad tenemos una participación histórica y muy fuerte de las mujeres en aspectos familiares, de cuidado familiar, pero también en aspectos del cuidado y de la política comunitaria. Gracias. Y muy dentro de esta misma línea, Wilder ya más o menos lo había respondido, pero esta es la pregunta concreta y se la quiero hacer, que es bien bonita. ¿Qué sueñan las abuelas Wayuu? ¿Cómo entienden a nivel de creencias la pandemia? ¿De dónde vino? ¿Por qué ocurrió? Bueno, en esto hay que ver que el sueño, lo onírico, es supremamente importante en la vida cotidiana de los guayú. De hecho, la primera conversación que se puede tener es ¿qué soñaste? La primera pregunta. Porque el sueño es visto además como el síntoma del bienestar. Cuando una persona puede tener conflictos con otras personas o con un grupo familiar o social, lo primero que le puede decir un púchipo o un palabrero es sueñas mal. Si sueñas mal, tienes que cambiar tus sueños, porque ellos nos reflejan que algo anda mal. Los sueños son también un puente de alguna manera que nos permiten comunicarnos con los no humanos. Y entonces los no humanos son vegetales, animales, cerros, astros, vientos y por supuesto un grupo de agentes inmateriales entre los cuales pueden estar algunos elementos considerados potencialmente patógenos como los guanuros o los yoruja o cualquier otro tipo. Por eso, en la nosología guayú se clasificó esta enfermedad como Areya Jaguar. Entonces, los sueños fueron para prevenir y movilizar. Ellos cumplen esa función de alerta de que algo no está bien en el territorio y esa fue la función
que las abuelas transmitieron a través de sus sueños. Gracias, Wilder. Esta es, yo creo que para los dos, pero bueno, la contesta el de ustedes que quiera o la contestan ambos. El virus ha generado una gran angustia y estrés en las personas, incluso entre quienes pasan una cuarentena a salvo, entre comillas, a salvo. ¿Qué aspectos de su cosmología nos pueden compartir para enfrentar esos sentimientos de angustia o esta situación? Bueno, si Yasnaya me permite, podría iniciar y luego ya complementa. Yo veo varios. En primer lugar, y vuelvo a lo que había expresado con las metáforas, si el mundo en general, los humanos, vemos una desaceleración de nuestra interacción social, es una inmensa oportunidad para entender el encierro, el confinamiento y este tipo de restricciones como una etapa liminal que es muy importante en la vida y en ciertos momentos. Por ejemplo, en los segundos entierros, las mujeres que han participado en quitar los huesos, la carne de los huesos y todo esto, que quedan contaminadas por ese contacto, sufren un aislamiento hasta que hacen la transición hacia la cotidianidad. Ya había señalado el caso de las niñas que están en proceso de transición hacia ser mujeres. Entonces, sí, la humanidad entendía en este momento esto como un estado liminal que nos permite mirarnos dentro de nosotros y mirarnos también más colectivamente. Es posible que la gran pregunta que nos hacemos es cómo saldrá la humanidad después de todo este proceso y qué señalaría de los pueblos indígenas sobre esto. Yo creo que es el momento un poco que nos puede servir para una desintoxicación. No me refiero a lo somático, yo me refiero también en un sentido metafórico mucho más amplio para poder establecer realmente qué es de esencial en nuestros proyectos vitales, no como individuos, sino como colectividad humana también. Me preguntaría por la importancia de los rituales que durante este proceso han desaparecido, por ejemplo, los rituales funerarios de los cuales yo he hablado y otro tipo de rituales. Entonces yo creo que es un momento clave para preguntarnos a eso. Seguramente no saldremos a un cambio maximalista como algunos creen, que vamos a hacer un mea culpa de tantos errores cometidos contra el ambiente, contra los no humanos, pero estoy seguro que habrá muchos pequeños cambios que sedimentados a lo largo del tiempo sí pueden contribuir a una relación mucho más armónica con los no humanos y con el propio planeta. No sé si Yasnaya quisiera decir algo. Sí, yo, bueno, para mi comunidad algo muy, muy importante es nuestras estructuras desde hace 500 años son estructuras comunales. Entonces, sabemos que es la estructura comunitaria que está basada en la reciprocidad. O sea, no es como solo verlo desde un punto de vista filantrópico, sino la ayuda mutua y la reciprocidad que se va generando a través del cuidado. Entonces, yo creo que si algo, creo que desde nuestra cosmovisión de ver la vida en común, aportar a todas estas personas que pasan en otros contextos y otras culturas por la angustia que genera esta pandemia, es empezar a tener redes que vayan haciendo una comunidad, tal vez no anclada necesariamente a una entidad física, pero entidades, redes de cuidado basados en eso recíprocamente. Yo creo que saber que podemos, en el caso reciente o en los casos recientes que ya hay de COVID en la región, se arma toda una estructura solidaria que va a permitir que, por ejemplo, las familias pues puedan tener por lo menos garantizada la alimentación y se les puede escuchar de qué es lo que está pasando, además de que nos arropa toda la serie de rituales que también impactan en la salud mental. Y yo creo que gran parte de la salud mental es que aún en el aislamiento podamos tener redes solidarias y donde no estemos cerrando totalmente la puerta al vecino, a la vecina del condominio o del edificio en el que vivamos porque tiene COVID, sino ver, tomar cuáles son esas medidas y ver preventivamente, pero también durante estas angustias, colectivizar esas angustias, hablar de ellas
y tomar acción de manera comunitaria. Es el tejido comunitario y las redes de reciprocidad los que nos garantizan, en cierto sentido, que vamos a tener un cuidado. Y es porque somos parte de esa comunidad, porque hemos apoyado y ayudado en los funerales de otras personas, en las fiestas de otras personas, y que toda esa estructura de colaboración está ahí disponible para estos momentos difíciles. Y creo que es algo que a veces en el contexto estatal creemos que el único garante de la estabilidad y de los cuidados va a ser el Estado y no una red comunitaria que creo que es necesaria incluso para enfrentar las consecuencias sobre la salud mental de la angustia que genera la pandemia. Esta tiene mucho que ver con lo anterior. ¿Qué pasa entonces con la medicina de los médicos tradicionales frente a la pandemia? Yo diría, porque está conectada con esta pregunta, que en algunos pueblos hay una diferencia entre las enfermedades angustiantes y las enfermedades somáticas que se curan con otro tipo de terapias, como extraer una muela, una fractura de huesos o algo así. De manera que aquí el manejo de lo angustiante, porque el COVID tiene de ambos, tiene unos elementos somáticos indudables, pero también tiene de angustiante sobre toda la colectividad. Y por lo tanto, lo que este tipo de concesiones de salud tiene es que no deja por fuera los conflictos sociales como factores angustiantes. El miedo, la soledad, el hecho de sentirnos por fuera de la cotidianidad y sobre todo la incertidumbre que nos afecta a los humanos por igual. ¿Qué va a pasar? Entonces, la medicina tradicional lo que hace a partir de este tipo de rituales, pero también de lo onírico, que sabe que no se trata tan solo de algo del cuerpo, va a trabajar justamente sobre rituales de cohesión, sobre rituales de movilización para identificar el factor de riesgo. Y el factor de riesgo es algo aquí supremamente importante. Uno lo puede ver en Colombia y en otras partes que muchas personas no han tomado con el debido peligro este tipo de situaciones. Y no son los únicos culpables, ni quiero centrarme en un tema de lo que hoy llaman la indisciplina social, que me parece un biombo y una excusa de muchas autoridades estatales para no asumir la complejidad del problema. No, pero sí hay un riesgo y es muy importante cómo el mensaje desde la medicina tradicional va al riesgo y al cuidado sin generar el pánico ni el temor. Entonces, es muy importante, no porque la medicina tradicional va a descubrir la vacuna o algo así, sino por el carácter preventivo que tiene, movilizador y cohesionador en este tipo de momentos. Gracias, Wilda. ¿Sí? Yo también creo que, o sea, hay bueno, he escuchado algunas veces estas afirmaciones de que, bueno, es la medicina occidental la que va a encontrar la vacuna y todo esto. Pero también es verdad que el desprecio, por lo menos en nuestro contexto, que el Estado ha tenido por erradicar las prácticas de la medicina tradicional, ha hecho también que, digamos, si bien el virus afecta a los cuerpos, no los afecta por igual, sino a los más vulnerables. Y es el abandono porque la medicina tradicional es una medicina no solo curativa, sino que también tiene un gran peso en la medicina preventiva y que es mucho más integral desde los alimentos. De haber sido eso una gran parte de la gente que está muriendo por COVID, está muriendo sí porque llegó el virus, pero también porque la industrialización de los alimentos los ha hecho muy vulnerables. La cooptación del capitalismo sobre los alimentos para hacer no alimentos o alimentos comestibles que no nutren o que no son alimentos en realidad, son comestibles, pero no cumplen con esa función, tiene que ver también con esto. Entonces, la medicina tradicional aporta una visión mucho más integral que va con cuerpo, mente, ánimo, o sea, no hay una separación. Además, que está con la prevención, o sea, la parte preventiva es integral y sabemos que la medicina occidental sobre todo es curativa. Y por otro lado, también ver que estos supuestos adelantos, bueno, los adelantos tecnológicos en medicina
o científicos se dan sobre el despojo de nuestros territorios. Sabemos muchas cosas de biopiratería, etcétera, pero no solo eso. Para que la ciencia occidental se desarrollara, sabemos todo lo que ha pasado sobre cuerpos que están racializados para probar vacunas. Escuchamos a estos médicos, ¿no?, franceses que estaban sugiriendo probar la vacuna del coronavirus en África. Incluso para que ciertas personas pudieran dedicarse a pensar cosas científicas, había una serie de estructura esclavista que les daba de alimentar. Entonces también es ese tipo de posibilidades está hecho también sobre, digamos, estos otros pueblos despojados. Y creo que en ese sentido también se puede reivindicar y dejar de racializar la medicina, las múltiples medicinas, porque estoy segura que la medicina para el pueblo wayuu va a tener otras implicaciones que la medicina mije, pero sí creo que tienen en común que es una visión mucho más compleja, mucho más integral y mucho menos enfocado solo en el curativo, porque lo curativo es lo que se puede vender y ahí están las farmacéuticas, pero lo preventivo es esencial. Tenemos muy poco tiempo y muchas preguntas. Voy a escoger, porque pues no tengo de otra, entre todas las que hay. Voy a hacer esta que es compleja y bueno, creo que es interesante, teniendo en cuenta las distintas formas en que se imparten, se comunican, se generan los conocimientos dentro de las comunidades indígenas y los sistemas educativos estatales. ¿Cómo se da el encuentro de estos sistemas de conocimiento y sus epistemologías? No creo que esto da para una charla completa de ella sola. Bueno, es muy importante esta pregunta porque nos permite hacer un contraste entre lo que se suele llamar en los medios de comunicación y en muchos ámbitos, usos y costumbres, expresión que yo particularmente no apruebo, que asume los conocimientos indígenas como una serie de prácticas vacías, apegadas mecánicamente a la tradición, y no como lo que son ontologías y epistemologías indígenas. Quiero contar una anécdota de una mujer mayor que encontré en las orillas del río Ranchería y tenía un conocimiento de plantas realmente asombroso, realmente podía causar admiración ese conocimiento tan profundo y detallado. Yo le pregunté que cómo sabía tanto de las plantas. Pues me acompañaba un grupo de biólogos que estaban tomando muestras y ella dijo, si sabemos algo de las plantas es porque ellas no los han comunicado. Y uno se pone a pensar en ese tipo de expresiones y encuentra que estas son epistemologías relacionales, que surge el conocimiento de un largo contacto estrecho con lo conocido y que establece la posibilidad de diálogos entre humanos y no humanos, porque no crea barreras ontológicas radicales como la que Occidente tiene acerca de humanidad y animalidad, humanidad y vegetales o árboles y plantas. Por el contrario, al considerarlos a estos partes de una humanidad primordial, de una humanidad primigenia, que solo se diferencian hoy por una transformación morfológica en sus cuerpos, considera que ellas albergan conocimiento y que muchos de los conocimientos que hoy tienen los humanos se derivan de los no humanos. El tejido, la música, conocimientos médicos, técnicas de guerra, cómo hacer artefactos, están ubicados en muchas narraciones y en este conocimiento en esto. Entonces yo creo que es el momento de valorar las ontologías y epistemologías indígenas. Muchos de los conflictos que hoy tenemos en concepciones de futuro son conflictos realmente ontológicos, conflictos acerca de lo que existe y de cómo incluimos a diversos seres en categorías distintas. En Occidente hay una gran tentación, y eso nos viene desde los antiguos griegos, o viene de los antiguos griegos, de hacer jerarquizaciones y de colocar, por ejemplo, o situar a las plantas en el último nivel como carentes de intelecto y carentes de sensaciones, y por supuesto a los humanos en una escala superior y a los animales en el medio. Esto es muy diferente a la visión indígena de las cosas, que considera que justamente las plantas son uno de los que más posee conocimientos y que los podemos tener a través de un diálogo que se da con ellos, que genera un conocimiento, y este puede ser un momento
para tener un diálogo mucho más constructivo y respetuoso respecto a estas visiones del universo, si los vemos como un diálogo entre ontologías y epistemologías en el mundo. Esta pregunta voy a hacer una para Yasnaya y la última para Wilder, y nos toca cerrar lamentablemente. Yasnaya, ¿cómo interpretan la violencia intrafamiliar que se ha generado a partir del encierro en las zonas urbanas? ¿Tienen una lectura sobre esta situación? Bueno, desde el colectivo, por ejemplo, aquí con mujeres lamentamos mucho eso. Sin embargo, no, digamos, es una situación muy distinta, dado que el encierro y la cuarentena aquí tiene otros espacios, ¿no? Incluso la disposición de nuestros hogares incluye siempre un huerto, una milpa, entonces pocas veces el encierro es igual que en la ciudad. Ahora, es muy lamentable de todos los reportes, por ejemplo, que tenemos desde los medios de comunicación del grave incremento que pues venía de esta situación de tener a tantas mujeres encerradas con sus agresores, ¿no? Pero bueno, la situación aquí es distinta y la vulnerabilidad también se construye de maneras diferentes. Bueno, Wilder, ¿los wayú que mueren de COVID-19 van al Gepirá? Es una muy buena pregunta en momentos en que lamentable y dolorosamente en otras ciudades en donde se han llevado a mujeres indígenas, las han cremado, como lo dije inicialmente de esta manera en consulta. En la concesión Guayú de la muerte se requiere que haya un primer entierro y un segundo entierro. Ese segundo entierro se hace despojando la carne de los huesos y depositando estos huesos en unos recipientes. Ello implica todo un proceso y una concepción desde la primera muerte de viaje hacia ese mundo otro que se hace a través de la Vía Láctea que se llama Gepirra. Es muy importante mantener los rasgos físicos de las personas. Cuando se aparecen en sueños, los muertos tienen todos los rasgos físicos que tenían en vida. Y por otro lado, las personas que se aman, los enamorados, se tatúan mutuamente en los brazos o en las piernas con el emblema clanil del otro. Y cuando mueren, se reconocen por el tatuaje. En esa oscuridad de la muerte, que es el Supuna Octus, el camino de los indios muertos, para poder recorrer ese camino juntos, por ejemplo, los enamorados, requieren acompañarse en ese ardoroso camino donde hay mucha sed. El haberse tatuado y al haberse reconocido por el tatuaje les permite reconocer que en ese camino hay pozos de agua cristalina vivificante, pero también hay orines de asno. Entonces, quien va a ciegas en ese camino no va a poder distinguir ambos líquidos para llegar hasta Gepirra. Mi gran temor, y no lo puedo responder de manera absoluta, es que la cremación que suprime el cuerpo, suprime un ritual importante para, digamos, la condición inmaterial de los muertos en ese largo camino hacia Gepirra. De manera que esto tiene realmente un efecto devastador en el pueblo guayú, un efecto devastador en sus mujeres y hombres que ha hecho que prefieran no llevar a algunas personas a clínicas o a centros urbanos si van a ser cremados para poderlo enterrar con los rituales tradicionales en sus territorios de pertenencia y en los cementerios a los cuales están destinados, porque es mucho más intenso el temor a lo que va a pasar en ese mundo otro, en este sentido, con la destrucción de los cuerpos y quizás de esas almas, que lo que puede pasar por morir morir en el propio territorio dentro del afecto y los rituales que están contemplados en toda la tradición guayú con sus muertos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos, a Yasnaya, a Welter, por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación a esta conversación interesante y muy inspiradora. Creo que nos deja, cerramos con esta conversación nuestro ciclo de otros mundos posibles, reflexiones para lo que viene, y realmente creo que nos dejan muchas ideas, muchos pensamientos. Como dice Wilder, de golpe no va a ser el gran cambio, pero sí está en manos nuestras reflexionar, pensar, oír otras voces y entender cómo podemos ir cambiando este mundo y de verdad encontrar
o construir entre todos otros futuros posibles. Muchas gracias a todos los que participaron en el programa. Muchas gracias, Wilder. Muchas gracias, Yasnaya, por estar con nosotros en este programa. Y a todos ustedes que nos siguieron, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludo a todos, Yanaya.